Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K nuevo. Miércoles, no sé si lo subiré el miércoles, el viernes, el jueves. No tengo ni idea. Bueno, el tema, que nuevo resumen semanal número 589.324. No, en fin, son 368 resúmenes ya, si no me equivoco. Como veis, esto necesita un corte y replante. Acabo de llegar de las vacaciones, por así decirlo. No quise decir que me iba antes, porque ya sabéis, nunca digáis que os vais de vacaciones hasta que no hayáis llegado, porque si no, os entran a robar. He estado fuera una semanita y ¿qué nos hemos encontrado al llegar? Pues esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo lo hice para irme de vacaciones yo tranquilamente? No puse ni autorrellenos ni nada. Como mi hermana ha podido venir estos días a echarles de comer, rellenar acuarios que se vacían y demás, yo simplemente dejé instrucciones y ya está, un poquito con la comida, un poquito con lo que tenía que ir echando los acuarios, un post-it en cada acuario y con eso me olvidaba, se lo dejé todo bien preparadito. Y esto es lo que me he encontrado, así están los acuarios al volver de las vacaciones. Estoy viendo que el CO2 está echando una barbaridad. ¿Veis la niebla? Prácticamente se puede incluso apreciar. ¿No veis cómo sale? Directamente de ahí. No sé por qué. Voy a tener que regularlo un poco. Creo que lo tengo demasiado a full. Si os fijáis aquí, se ve... Bueno, eso gordo no. Si os fijáis aquí, se ve que sale demasiado a full. Así que tengo que regularlo para bajarlo un poco. No queremos tanto CO2. Ahora mismo estará echando 6 o 7 burbujas por segundo, pero o más. Fácil, por la cantidad que veo, ¿eh? Entonces, bueno, las plantas están ahí burbujeando a tope, pero tampoco queremos tanta aceleración en el acuario, chico. Vamos a relajar un poco. Sí que es verdad que las rocas me las he encontrado bastante limpias al volver, pero esto necesita ya una tijera porque se ha puesto esto, ojito, ojito cómo se ha puesto en una semana. Vamos a ver un segundo. A ver cómo está. Es que mirar, está saliendo tanto que la glicerina se ha ido por el tubito. No pasa nada, ¿vale? Si llegase al acuario por lo que fuese, aunque está aquí toda en el macarrón, si llegase al acuario por lo que fuese la glicerina, glicerina vegetal, que no pasa nada, ¿vale? No es dañina para nuestros peces, invertebrados y demás, ni plantas, ¿vale? Entonces no hay problema. Tengo que regular ahora un poquito, ahora iré cerrando y ya está. La válvula. Lo tengo 24/7 conectado, ¿vale? No tenemos la solenoide en este acuario. Me lo recomendó Jorge. Y así lo vamos haciendo, así que ya veremos. Pues bueno, de momento esto se me ha desconfigurado, no sé bien por qué, porque yo lo dejé y estaba ya estable, o sea, no sé por qué de repente ha empezado a echar más, a lo mejor le tocó a mi hermana por si tocó algo del filtro, no tengo ni idea. En fin, sea como fuere, podría haber sido peor. Así nos lo hemos encontrado, así que genial, después de una semanita de desamparo, como digo yo, bastante bien, así que perfecto, que siga así. Vamos a meterles podas, vamos a ver si terminamos los macizos de rotalas, se quedan bien densos y esto va cogiendo forma para una futura cercana foto. Tendré que podar bastante bien los Monte Carlo y poquito más, la verdad. Esto se va poniendo interesante. Seguimos. Bueno, el acuario de la cocina, que aquí estoy haciendo un experimento, ¿vale? Esto literalmente desconecté la luz, desconecté la inyección de CO2 y dejé que el acuario siguiese su rumbo simplemente con la luz que le llega indirecta, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa con este acuario puesto aquí con luz indirecta hasta que llegue el momento de desarmarlo completamente y montarlo. De esta forma, pues lo que quiero es que el filtro pues no pierda el ciclado hasta que tengamos el nuevo montaje. Lo iba a vaciar entero, lo iba a limpiar, de hecho lo dije que lo tenía vacío limpio, pero era mentira. Y ya que me puse dije, venga, vamos a ver qué pasa, de vez en cuando lo voy rellenando cuando va evaporando y ya está, lo quiero dejar hasta eso. Yo creo que ya a partir de en 15 días ya vamos a tener todo fijado el proyecto que vamos a hacer aquí, que va a molar un montón, biotopo a tope, creo que van a ser unos kilis, pero no quiero hacer mucho más spoiler y va a ser un montaje un poquito reto, que vais a ver muy pronto aquí en el canal. Entonces, bueno, cuando lleguen esos 15 días, cuando pasen esos 15 días, quiero encender la luz. Yo no he visto aquí lo que hay, quiero encender la luz y os quiero mostrar lo que ha pasado con un acuario, con 1 mes y medio sin iluminación artificial, simplemente con la claridad que entra por la ventana, y si es viable o no tener acuarios así. O nos sacaremos conclusiones, yo que sé, nunca viene mal, así también me puede un poco la pereza de ponerme a limpiar todo esto, que al final es pequeñito, ya veis el acuario lo que es, pero oye, que hay que hacerlo. Entonces, ojo, hay que decir que no hay peces, no hay nada, simplemente están las plantas que iba a tirar, pero dije, bueno, mejor que tirarlas es intentar salvarlas.
Así que vamos a ver qué nos encontramos de aquí a un mes y medio, de aquí a 15, 20 días, lo que tardemos, en este acuario. Haré un vídeo y lo subiré y sacaré mis propias conclusiones y vosotros también. De momento se ven por aquí las rotalas, el Monte Carlo por allá abajo, que bueno, de momento, oye, va evolucionando. Veremos a ver qué pasa con este proyecto. Al final fue un proyecto fallido, más que nada por tiempo y un poco ganas, porque no me convenció desde el primer día este acuario, entonces bueno, en fin, es lo que hay. Ya haremos otra cosa mejor. Poco a poco iremos mejorando, chicos. Venga, ¿cómo nos encontramos? El 240, el Fluval Roma 240. Para aquel que pregunta qué modelo de acuario es este, pues ya lo sabéis. Voy a desconectar aquí atrás para que no haya tantos reflejos. Ahí está. Y ya pues por lo menos tenemos un acuario con poquitos reflejos. Bueno, pues poco a poco este acuariete, ya lo decía alguien en el resumen semanal pasado, oye, como el cardumen de cardenales se está haciendo un huequito en este acuario. Ya me decís, yo creo que sí, que vamos a meter a los escalares ya aquí y a volver a disfrutar de esos escalares en un sitio con un poquito más de amplitud de nado, que yo creo que también es importante. ¿Cómo me he encontrado el acuario? Pues ya va estando asalvajado toda la zona roja de allá, donde están las rotalas, la macandra, la Vietnam. Mirad cómo están, mirad qué colores sacan con esta pantalla. Salgo de punto verde en las hojitas, exceso de nitrógeno, bueno, lo veremos. El skimmer no está funcionando. Esto cuando hay caracoles, me pasa bastante, ¿vale? Cuando los Planorbis llega un Planorbi y se mete por aquí, yo lo que hago directamente es aplicar un poquito de presión, ¿vale? Para desatascarlo con la varilla esta. Y ya con eso conseguimos que este skimmercito vuelva a funcionar a pleno rendimiento. Tengo que ponerme ya, porque con el tema de las vacaciones y tal no me ha dado tiempo, a poner el skimmer en esta parte de acá, por lo que os comentaba el resumen semanal pasado, pero bueno, de momento no va mal. Ha salvajado como me gusta a mí, con plantitas y tal, con algo de orden. Falta terminar de eliminar o de que se vayan de forma natural las algas de las rocas. No quiero forzar, no quiero aplicar cepillo, simplemente entre Planorbi, coridoras y demás. Poco a poco irán acabando con esas algas y no me preocupan en absoluto. Este acuario está ya prácticamente en piloto automático. Todos los días un poquito de abono, todos los días tal. Y esto está en piloto automático. La verdad es que me gusta que los acuarios pues se automaticen como yo digo de esta forma. Todos los días vengo, abono y demás. Aquí igual le dejé un posit, lo que pasa que ya lo he quitado con rutina abonado, porque en este caso no tengo peristáltica, no tengo nada. Rutina abonado, alimentación y están bastante bien los pececillos, así que ni tan mal. Me gusta este acuarete como marcha. Y nada, vamos a ver qué tal evoluciona, qué tal pasan las semanas. Y este acuario, os digo yo, cuando esté listo y finiquitado, esto va a dar gusto verlo. Tengo que hacer todavía la transición de las arenas, que lo tengo pendiente. Y poco a poco, chicos, los proyectos van poniéndose interesantes. Os comento, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con el holandés? No vamos a hacer nada, no lo vamos a desmontar, no vamos a hacer nada, simplemente vamos a poner mucho orden, que es necesario ya. Me lo he encontrado pues así, problemas de cianobacteria que siguen existiendo en este acuario, pero bueno, con actos, como digo yo, pero que son bastante importantes. Entonces, lo que vamos a hacer es dedicarle tiempo y cariño. ¿Cuánto? Mucho. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el que haga falta. Para eso, para obligarme a eso, vamos a hacer una miniserie, lo que dure, reconvirtiendo el acuario entero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues todas las semanas vamos a hacer un vídeo actualización con todos los trabajos semanales que va a implicar este acuario. Cambios de agua, que ya veremos cuántos van a ser, rutina de poda, rutina de abonado, cómo vamos a ir dando forma a los macizos hasta que este acuario esté perfecto. Insisto, lo veremos en los acuarios. Lo primero que vamos a hacer en este primer episodio lo vais a ver esta semana, este domingo si Dios quiere. Desde hoy hasta el domingo, pues 3-4 días que vamos a trabajar sobre él, ¿vale? Cuando digo trabajar, digo dedicarle más tiempo del simple llegar aquí, echar alimento, un poquito de abono y ya, ¿vale? Cuando digo dedicarle 1 horita, 2 horitas al día, con 1 hora sobra, a retirar excesos de cianobacteria, cortar plantitas, replantar plantitas, etc, medir parámetros, abonar. ¿Cómo? Mucha gente me lo estáis pidiendo a gritos. Paco, el sistema de abonado casero de toda la vida. Yo hasta ahora, en este acuario, he estado utilizando el H2R, ¿vale?
este sistema abonado, que bueno, que no está mal, las plantas funcionan bien, pero bueno, vamos a hacer un sistema abonado casero para este acuario, ya que me lo pedís, pues lo hacemos, ¿vale? Le meteremos los macros típicos, ¿vale? Y con micros, pues utilizaremos, eso sí, el Premium Nutrition de Trópica, que ahí sí que le añaden micros y no le añade macros, ¿vale? Pues nada, con eso lo haremos y a ver qué tal. Iremos haciendo test, iremos sacando consumos, todo eso lo veremos en los vídeos de la serie y vamos a ver si conseguimos llevar a la excelencia a este acuario. Obviamente habrá que sacar los consumos, habrá que cortar plantas, tirar plantas, replantar plantas, terminar macizos y demás historias. Eso lo veremos. Como veis, esto no para. La máquina Acuario 4K va a tope, un poquito de comida. Me gusta echarla por aquí, por el... Así que no falte, que son muchos peces. Por el skimmer de superficie, porque en este caso a este no le tengo puesto la esponja porque se me atoraba demasiado rápido en este acuario y así distribuye todo el tema de la comida a todos los peces y como veis se vuelven locos estos fieras. Así que nada, así va el proyecto. Así van los proyectos y ya me decís que os gusta o si os gusta ese tipo de series, si la queréis ver, si la vais a ver o no, porque si no la vais a ver, sinceramente, ni me molesto en grabarla. Me lo hago para mí y ya está. Así que por favor, ponedme en los comentarios si lo vais a ver. Venga, pillines, seguimos. Venga, ¿cómo va este acuarete? Pues muy bien, de momento es el único de la casa en el que le tengo puesto el ventilador y como todavía de momento las temperaturas no han subido más allá de los 33 grados, creo que ha sido la máxima, en casa todavía se respira un ambiente relativamente cómodo y no suben mucho de temperatura los acuarios, entonces bien, se mantienen en eso, en unos 24, 25 grados, 26 como mucho lo he llegado a ver, y así que de momento no me preocupa. Tengo que poner ya esta semana sí que sí o sí, porque ya entra julio los demás ventiladores, y ya está. ¿Este acuario cómo marcha? Pues pero que muy bien. Evoluciona todo perfectamente bien, los peces están cómodos, pero bueno, vamos a sacar sí o sí ya a los escalares. Yo creo que no tienen sentido aquí. Los metimos para ver si criaban, no están cómodos, los sacaremos al otro acuario y sacaremos alguna cría y ya está. Si no conseguimos criarlos pronto, lo que haremos será comprar más y así por lo menos se distribuyen los palos entre todos y no hay mucha guerra en el acuario. Por lo demás, en este acuario, el objetivo que lleva desde el inicio, como se van a quedar solos los McMastery, compraré 3-4 hembritas de McMastery. Con ese macho, que se apañen a ojo, quizás 2 machos, no lo sé, es que en 125 litros, que es esta urna de 50 por 50, 2 machos de McMastery va a ser mucho. Entonces quizás un macho y 2-3 hembras de McMastery sea lo correcto para este proyecto. Vamos a ver qué tal. El macho está perfecto, así que obviamente lo aprovecharemos. La luz. Estamos con la Chihiros Serie B y no sé si ha perdido algo de rendimiento. Sigue estando al, no sé si 50%, y la noto un poquito ya más apagadita. Las plantas, pues hombre, van bien, son plantas de bajos requerimientos, pero no sé si es que ha perdido algo de rendimiento, habría que medirlo y tal. Imagino que sí, ya es un año funcionando, así que ni tan mal. ¿Cómo nos hemos encontrado el acuario? Este perfecto, este va en piloto automático, la plantita carnívora va en piloto automatiquísimo, y esto es un placer y un gusto, pues tener un acuario así low que no te da guerra ni trabajo ninguno, oye. Así que nada, ya sabéis, poner un low en vuestras vidas porque tiempo no os va a quitar y alegrías os va a dar muchas, pero a esto le falta vidilla, así que se la vamos a meter vidilla y color. Bueno, ¿cómo marcha nuestro carnívoro alagadio? Pues muy bien, no va nada mal. Como nos fuimos de vacaciones le tuve que poner tapita a este acuario, ¿vale? Porque yo ya la puerta en verano la dejo abierta, la puerta de la fish room, para que ventile más, para que los aires acondicionados saquen el exceso de humedad y tal de la casa, porque con ventiladores y con el calor saca bastante humedad todo el tema de los acuarios. Y la sorpresa ha sido cuando hemos venido que mirar, tallo floral en esta plantaca, en esta espatulata, que si no recuerdo mal y no me falla la memoria, la Drosera espatulata, que es esta variedad tan preciosa, al ser un cruce extraño, es, vamos, que no son fértiles las semillas, no lo sé, me está sacando el tallo floral, las intentaremos sacar. Le tendré que hacer aquí un agujerito y luego varillar el tallo floral para otro lado para que no se queme con la pantalla. Cuando digo varillar, digo dirigir hacia otro lado para que no llegue a la pantalla y se queme, que es lo que me pasó con la flor de la auricularia alpina. Y veremos a ver si podemos sacar o no, pues eso, semillas de la espatulata. Y a las malas pues hacemos un sorteo de alguna carnívora o algo, ¿o qué? ¿Y os animáis un poquito? Ya veremos si hacemos algo, yo creo que sí.
Colará, colará. Mirad cómo está esta Nepenthes. Esto es una maravilla. Voy a quitar la tapa. Mirad qué pedazo de jarro, ¿eh? Mirad qué pedazo de troncho de jarro. Mira qué maravilla. Le eché ayer un pedazo de mosquito. Se me metió en la casa un mosquito. Y le di zapatilla y se lo eché aquí. Y tiene que estar ahogadito. Bueno, no lo vais a ver. Pero tiene que estar ahogado justo abajo de la trampa. Pero no se ve porque tiene, obviamente, la tapita, la trampa. Es una pasada, ¿eh? Mirad qué bicharraco. Es una maravilla esta planta carnívora. Ya veréis cuando coja el tamaño grande que esto va a ser una auténtica locura. No sé, de hecho es un indicativo bastante bueno. Parece que a las droseras les está faltando algo de humedad. No obstante, puede ser también la aclimatación. Las traspasamos hace poquito aquí hasta que no se aclimaten y se atemperen bien. Puede ser también falta de aclimatación porque la Nepenthes va muy bien. Mirad qué hojas tan rojas está sacando. Entonces, bueno, habrá que verlo. Este proyecto evoluciona bien, evoluciona bastante favorablemente. El musgo crece bien debajo del tronco. Está sacando ahí sus buenos tallos. Así que de momento no voy a hacer absolutamente nada. Muy bien, muy contento con estos proyectitos. Vamos al último de la tarde. Venga, el proyecto de los Buddies Tiger. Me preguntasteis muchos que ¿dónde están los Buddies? Uno va por ahí, otro va por ahí, por aquí. Este es otro Buddies. Sí que se dejan ver en este acuario. Al principio les costó bastante porque venían de un acuario pues con muchos más escondites y tal, pero los Buddies, veis cómo salen por ahí, ya se definen los territorios y demás. Están bien. Están tal, pero quizás sea no momento de montar otro acuario, lógicamente porque ya no me da la vida, pero vamos a ver si en el de biotopo lo podemos implementar con la otra especie de peces que van a ver o no. Lo veremos. Como veis, todo lo de abajo son buddies, ahora mismo que están aquí viéndonos, lo de arriba son rasboritas, se implementan bien estos peces. Las rasboras, estas son las boraras, no me acuerdo de cómo. Menudo Alzheimer. Y debajo los buddies, la verdad, los buddies siempre nado bajo y las boraras nado alto se implementan bastante bien. Luego sí que es verdad que las rasboras están más por zonas medias y tal que por arriba. Pero bueno, que no está mal. Vamos a ver si terminan de irse las alguitas que han ido saliendo esta semana, por lo que veo, de mis vacaciones y a ver qué tal evoluciona el proyecto. Esto es darle paciencia. Al final, en cuanto las criptocorines saquen buena hoja, va a ser una hoja roja alta, en lo que la higrófila igual saque hoja, vaya creciendo en altura, pues va a ser un proyecto distinto. Esto va a evolucionar. Hay que darle tiempo, hay que darle paciencia. Recordemos que esto es un acuario prácticamente low. La luz está muy baja de intensidad, está creo que a un 30-35%, no me acuerdo ahora muy bien cuál le pusimos, pero una configuración muy tenue. Y poco a poco las plantas van a ir evolucionando, o sea que este acuario es que no me corre prisa ninguna, simplemente es ver la evolución y disfrutar del proceso. Eso ha sido así siempre, así que eso haremos, disfrutaremos de él y si tenemos que meter más buddies para que estén más cómodos, tiene que haber 8 o 9 todavía por aquí, pues lo haremos, claro que sí. Y si raporas, por supuesto, meteremos alguna más. Es un acuario pequeñito, recordemos, esto creo que son 30 litros de nuestro Cryoscape. Ahí tenéis la marca, ¿eh? La marca del anillo, Cryoscape. De Andrés, ya sabéis. Buscarlo en las mejores tiendas. Bueno, en fin, que no me enrollo más, gente, que si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, que le deis a like, os suscribís al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Yo me quedo por aquí, comenzando nuevos proyectos. Hasta entonces, sed felices. Adiós.